Bienvenidos a un espacio de encuentro donde la palabra se transforma en emoción. En el canal de Laura Marisa Torres, abrimos una ventana hacia la esencia más pura del alma humana, explorando los matices que definen nuestra existencia. El amor y el sentimiento no es solo un nombre, es nuestra filosofía. Entendemos que detrás de cada relato, de cada poema y de cada vivencia habita un latido que busca ser comprendido. Nos sumergimos con respeto en la calidez de los afectos, pero también en la profundidad de la nostalgia, buscando siempre la verdad que se esconde en los detalles. En cada entrega, Laura nos invita a recorrer los senderos del corazón. Exploramos esos vínculos invisibles que nos unen, las ausencias que nos marcan y esa fuerza sublime que nos permite trascender. Aquí, las emociones encuentran su voz y el amor se manifiesta en su forma más auténtica y honesta. Te invitamos a dejar el ruido del mundo afuera y a permitirte un instante de introspección, ya sea a través de una narrativa que conmueva tus sentidos o de una reflexión que sea un bálsamo para el espíritu. Este es tu refugio de sensibilidad. Prepárate para una nueva experiencia. Bienvenidos a El amor y el sentimiento. Laura Marisa Torres. Bienvenidos una vez más a El amor y el sentimiento. Hoy les traemos una historia que nos toca a todos en lo más profundo. ¿Alguna vez sentiste que tenías que usar una máscara para que te quieran? Ese miedo paralizante a que, si mostrás tus fracasos, las personas que más amás se alejen de vos. En el relato de hoy vamos a conocer a Mateo, un hombre que construyó una vida de éxito impecable, pero hecha totalmente de papel. Vamos a ver cómo la soberbia y el temor a no ser suficiente lo llevaron a tejer una red de mentiras que terminó atrapando a su esposa, a sus padres y sobre todo a él mismo. Es una historia cruda sobre la caída y la vergüenza, pero también sobre el coraje necesario para volver a empezar desde el barro, con la verdad como única bandera. Se titula El espejo de las 1000 caras, el precio de una vida de papel. Pero antes de empezar, quiero tomarme un momento para decirles gracias. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo incondicional, por cada mensaje y por hacer que esta comunidad crezca día a día. Si todavía no te suscribiste, te invito a que lo hagas ahora y actives la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas reflexiones con todos ustedes. Sin más preámbulos, los invito a sumergirse en esta historia. Silenciamos el mundo exterior para dar paso a la reflexión. Iniciamos en 3, 2, 1. Acomódate y disfruta el video. El espejo de las 1000 caras, el precio de una vida de papel. Capítulo 1. El eco de los pasos perdidos. La lluvia golpeaba con una insistencia rítmica contra el ventanal del piso 20 en el barrio de Belgrano. Mateo se ajustó el nudo de la corbata de seda frente al recibidor, estudiando su reflejo con la precisión de un actor antes de salir a escena. El hombre que lo miraba desde el cristal era impecable, un arquitecto de éxito, el esposo que cualquier madre soñaría para su hija, el hijo que siempre tenía la respuesta correcta. Pero detrás de esos ojos claros, Mateo guardaba un cementerio de verdades no dichas. Esa noche no era una noche cualquiera.
Era el aniversario número 10 de su matrimonio con Beatriz y sus padres, Franco y Nora, habían viajado desde el interior especialmente para la celebración. Lo que nadie en esa mesa sospechaba, lo que Mateo había ocultado con la maestría de un ilusionista, era que los cimientos de su mundo estaban carcomidos. Hacía 6 meses que su estudio de arquitectura no firmaba un contrato real, las cuentas estaban en rojo y el gran proyecto del que tanto hablaba en las reuniones familiares no era más que una carpeta llena de planos vacíos. ¿Estás listo, mi amor? Tus padres acaban de estacionar. Dijo Beatriz desde la habitación. Su voz era dulce, cargada de una confianza ciega que a Mateo le provocaba una punzada de culpa, pero también de orgullo. Mentir se había vuelto para él algo tan vital como respirar. Al principio fueron pequeñas omisiones para no preocuparla. Ocultar un cliente perdido, fingir un gasto inexistente. Pero la mentira es un organismo vivo. Crece, se ramifica y exige más espacio. Para sostener la primera mentira, Mateo necesitó construir 10 más. Se había convertido en el arquitecto de su propia cárcel de cristal. Respondió él, ensayando esa sonrisa que ya le salía de memoria. Casi listo. Solo termino de enviar un correo a la constructora. Están pesados con los detalles de la nueva torre. Ya sabes cómo es esto. Abrió su computadora, no para enviar un correo, sino para cerrar las pestañas de las notificaciones bancarias que reclamaban deudas. La cerró con un clic rápido, como quien intenta tapar el sol con la mano. El timbre sonó y la casa se llenó de ruidos familiares. Franco entró con su andar firme, ese que siempre le recordaba a Mateo que la palabra de un hombre es su único capital. Nora, con su mirada intuitiva que siempre parecía leer entre líneas, lo abrazó con fuerza. Franco, recorriendo con la vista los cuadros modernos y la decoración minimalista, dijo: ¿Qué departamento tenés, hijo? Me alegra ver que tanto esfuerzo dio sus frutos. Tu madre y yo siempre supimos que llegarías a lo más alto. La cena transcurrió entre risas, brindis por el aniversario y anécdotas del pasado. Mateo tomó la palabra y, como un director de orquesta, manejó la conversación. Habló de materiales importados, de presupuestos millonarios y de las supuestas reuniones que tendría la semana siguiente. Mientras más hablaba, más se alejaba de sí mismo. Se sentía como un espectador viendo su propia película. Una película que él mismo estaba editando en tiempo real para que nadie viera las escenas eliminadas. Beatriz, tomando su mano sobre la mesa, dijo: Lo que más admiro de Mateo es que a pesar de tener tanto trabajo y tanta presión, nunca pierde la calma. Siempre tiene todo bajo control. Es nuestro roble. Nora lo observó en silencio por un segundo de más. Una pausa que a Mateo le pareció eterna. Nora comentó con suavidad: A veces, hijo, el roble es el primero en quebrarse en la tormenta porque no sabe doblarse. No te exijas tanto. El éxito no es solo lo que se ve desde afuera. Mateo sintió un sudor frío, pero su máscara no se movió un milímetro. Brindó de nuevo, agradeciendo las palabras de su madre. La noche parecía perfecta. El guión se estaba cumpliendo al pie de la letra. Él era el héroe, el proveedor, el triunfador. Sin embargo, cada vez que el teléfono vibraba en su bolsillo o alguien mencionaba el futuro, Mateo sentía que el aire se volvía un poco más escaso. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja a kilómetros de altura y que el viento empezaba a soplar. La cena terminó con una promesa de felicidad eterna y abrazos cálidos. Pero cuando se quedó solo en la cocina, mientras Beatriz acompañaba a sus padres a la puerta, Mateo se apoyó contra la mesada de mármol y cerró los ojos. El silencio de la casa, ese silencio que tanto había trabajado para mantener, empezó a pesarle como si fuera de plomo.
La mentira seguía allí, intacta, brillante, pero el precio de sostenerla estaba empezando a ser impagable. Capítulo 2. Las fisuras del cristal. La mañana siguiente al aniversario amaneció con un cielo gris plomizo, un reflejo exacto del ánimo de Mateo. Mientras Beatriz dormía con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, él ya estaba en la cocina, con la mirada clavada en la cafetera, esperando que el primer café del día le diera la fuerza necesaria para retomar su papel. El teléfono, ese objeto que se había convertido en su mayor enemigo, vibró sobre la mesada de mármol. No era un mensaje de un cliente, ni una propuesta de proyecto. Era una notificación bancaria. Saldo insuficiente para cubrir el débito automático del seguro médico. Mateo cerró los ojos y apretó los puños. Sentía que el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más delgado, una capa de hielo que crujía ante su menor movimiento. Cada notificación era un recordatorio de que la realidad no aceptaba cuentos, por más bien narrados que estuvieran. A media mañana, Mateo se encontraba en una cafetería cercana a lo que solía ser su zona de trabajo. En realidad, su estudio ahora era cualquier lugar con Wi-Fi gratuito y una mesa pequeña donde no lo obligaran a consumir demasiado. Allí, rodeado de desconocidos, intentaba desesperadamente contactar a viejos colegas para conseguir alguna consultoría, algo que le permitiera inyectar un poco de aire a sus cuentas antes de que el agua le llegara al cuello. ¿Mateo? No te puedo creer. Una voz familiar rompió su concentración. Era Daniel, un antiguo socio con el que no hablaba desde que Mateo decidió abrirse camino solo para manejar proyectos de mayor escala. Daniel se veía relajado, vestía ropa informal y llevaba una carpeta de planos bajo el brazo. Daniel, qué sorpresa. ¿Cómo va todo? Respondió Mateo, activando instantáneamente su máscara de éxito y ensayando un apretón de manos firme. Bien, trabajando mucho. Me enteré de que te bajaste de la licitación de la Torre Sur. Me sorprendió. Era un proyecto a tu medida. Supongo que estarás tapado de trabajo con algo más grande, ¿no? Preguntó Daniel con una curiosidad genuina. Mateo sintió un pinchazo en el estómago. La Torre Sur era el proyecto que le habían rechazado hacía meses por falta de solvencia económica, pero él le había dicho a Beatriz que había renunciado a él porque no cumplía con sus estándares estéticos. Mateo mintió sin pestañear, sosteniendo la mirada con una seguridad asombrosa. Exactamente. Estamos enfocados en un desarrollo privado en el norte, algo muy exclusivo. No me daba el tiempo para ambas cosas y preferí priorizar la calidad sobre la cantidad. Ya sabes cómo soy con los detalles. Daniela sintió impresionado. Esa era la trampa de la mentira. Mateo era tan bueno en ella que incluso los expertos en el área le creían. Pero cada palabra era un ladrillo más en la pared que lo aislaba de la realidad y de las personas que realmente podrían haberlo ayudado. Al regresar al departamento, Mateo encontró a Beatriz revisando unos folletos de viajes sobre la mesa del comedor. Ella lo recibió con un beso y una sonrisa que a él le pareció un reproche silencioso, aunque sabía que era puro afecto. Mateo estaba pensando. Nora y Franco se quedaron tan contentos con la cena que me dijeron que les encantaría que fuéramos a visitarlos el mes que viene. Y además, se viene nuestro viaje de vacaciones. Ya es hora de que hagamos esa reserva en el hotel que tanto te gusta en la costa, antes de que se agoten los lugares. Mateo sintió que las paredes del lujoso living se cerraban sobre él. Cada plan de Beatriz era un gasto que no podía cubrir, una nueva capa de ficción que debía añadir a su historia para no romper la ilusión de su esposa, y él acercándose a ella y fingiendo interés en las fotos de las playas. Le dijo: Me parece una idea genial, amor, pero esperemos unos días. Tengo que cerrar un contrato importante el viernes y no quiero distraerme con las reservas ahora. Una vez que la firma esté puesta,
y el anticipo acreditado, reservamos todo de una vez, sin escatimar en nada. Nos merecemos lo mejor. Beatriz lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho. Mateo podía sentir el latido acelerado de su propio corazón, rogando que ella no lo notara. Sos tan responsable, Mateo. A veces me da miedo que cargues con todo solo. Sabes que si alguna vez las cosas se ponen difíciles, podés decirme, ¿no? Somos un equipo. Mateo le acarició el cabello en silencio. La verdad estaba ahí, en la punta de su lengua, lista para ser liberada y traerle la paz que tanto ansiaba. Pero el miedo a ver la decepción en los ojos de Beatriz, a dejar de ser el roble para convertirse en un hombre vulnerable y quebrado, le cerró la garganta. Prefirió el peso de la máscara al riesgo de la verdad. Esa tarde, mientras Beatriz estaba en el gimnasio, el teléfono de línea de la casa sonó con una estridencia que lo sobresaltó. Mateo atendió, esperando que fuera publicidad, pero la voz del otro lado era fría, monocorde y profesional. ¿Hablo con el señor Mateo Rossi? Soy de la administración del consorcio. Le informamos que debido a la falta de pago de las expensas de los últimos 4 meses, iniciaremos acciones legales esta misma semana si no se regulariza la situación. Ya hemos enviado 3 avisos por correo certificado, pero no hemos tenido respuesta de su parte. Mateo colgó sin decir una palabra, con la mano temblando sobre el receptor. Los avisos habían llegado, sí, pero él los había interceptado todos, escondiéndolos en el fondo de un cajón bajo llave junto con otras facturas vencidas. La mentira ya no era solo una cuestión de apariencias o de orgullo herido. Se estaba convirtiendo en una amenaza legal, en un peligro real para el techo de su familia. Y lo peor de todo era que esa misma noche, Franco, su padre, llamaría para preguntar cómo iba el negocio del siglo. Mateo se sentó en el sofá, rodeado de muebles que aún no terminaba de pagar, y por primera vez sintió un terror genuino. Las grietas en el cristal ya eran demasiado grandes para ignorarlas, y el tiempo de las excusas se estaba agotando. Capítulo 3. El cerco se cierra. La cena había terminado hacía horas, pero el eco de la voz de Franco todavía resonaba en los oídos de Mateo como un veredicto. Su padre había llamado, tal como lo temía, no para presionar, sino para admirar. Me llena de orgullo que mi hijo no solo sea un gran profesional, sino un hombre de palabra, Mateo. En este mundo de ventajeros, saber que vos cumplís con lo que prometés me deja dormir tranquilo. Aquellas palabras, cargadas de una nobleza que él ya no poseía, habían sido estocadas directas a su conciencia. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó en el balcón, viendo cómo las luces de la ciudad se apagaban una a una, mientras la lista de sus deudas parecía encenderse con más fuerza en su mente. El ultimátum de la administración del edificio no era una sugerencia, era una cuenta regresiva. Tenía 72 horas para conseguir una suma que, en su estado actual, parecía una fortuna inalcanzable. A la mañana siguiente, Mateo no fue a su oficina habitual. Se dirigió a una zona menos glamurosa de la ciudad, un barrio de oficinas grises donde el dinero no se ganaba con planos, sino con intereses usureros. Había recordado a un viejo contacto de la facultad, alguien que siempre se jactaba de tener soluciones rápidas para problemas urgentes. Mateo Rossi, el arquitecto estrella en mi humilde oficina, dijo el hombre, recostándose en su sillón de cuero gastado. Me sorprende verte por acá. Pensé que estarías diseñando estadios en Qatar. Respondió Mateo, sintiendo cómo el sabor amargo de la mentira volvía a inundar su boca. Estoy diversificando inversiones, Roberto. Tengo un flujo de caja retenido por un contrato en el exterior y necesito un puente. Algo temporal, 2 meses máximo. Roberto lo miró fijo,
con esos ojos que han visto a cientos de hombres desesperados intentar parecer importantes. El puente es caro, Mateo. Y si el contrato del exterior no llega, el puente se convierte en un abismo. ¿Estás seguro de que querés saltar? Mateo asintió. Firmó papeles que no terminó de leer, entregando como garantía lo único que legalmente todavía le pertenecía: el auto que Beatriz usaba para ir a trabajar. Salió de la oficina con una transferencia prometida para la tarde, pero con la sensación de haber vendido un trozo de su alma para comprar 3 días más de ficción. Al llegar al departamento, la atmósfera era distinta. Beatriz no estaba en la cocina ni revisando folletos. Estaba sentada en el living con un sobre entre las manos. Mateo sintió un frío polar recorriéndole la columna. Ella, sin levantar la vista, dijo: Mateo, llegó esto por debajo de la puerta. Es de la administración. Dice que es el 4º aviso y que mañana cortan el servicio de gas por falta de pago del edificio. ¿Qué significa esto? Vos me dijiste que las expensas estaban al día, que te habías encargado vos personalmente este mes. Mateo se quedó paralizado en el umbral. Por un segundo, la verdad estuvo a punto de salir. Un torrente que lo habría liberado de la presión. Pero el hábito fue más fuerte. El miedo a ser un fracasado ante los ojos de la mujer que amaba activó el mecanismo de defensa automático. Dijo con una indignación fingida que le asombró a él mismo: No puede ser, mi amor. Seguramente es un error contable. Ya te conté que el administrador nuevo es un desastre. Mañana mismo voy a la oficina con los comprobantes y les armo un escándalo. No te preocupes, debe ser una confusión con otra unidad. Beatriz lo miró de una manera que él nunca había visto. No era desconfianza total, era una duda incipiente. Una pequeña grieta en el pedestal donde ella lo tenía colocado. Espero que sea así, Mateo, porque hoy llamó Nora preguntando si necesitábamos algo. Me dijo que te notó raro en la cena, como si estuvieras en otra parte. Me preguntó si el estudio iba bien y yo le dije que nunca te había ido mejor. Esa tarde, el dinero de Roberto entró en la cuenta. Mateo corrió a pagar la deuda del consorcio, pero el alivio duró poco. Al entrar al sistema bancario, vio que el pago mínimo de las tarjetas de crédito, esas que Beatriz usaba para mantener el estándar de vida que él le había impuesto, se había devorado casi la mitad del préstamo. Estaba tapando un agujero con tierra sacada de otro pozo más profundo. Para distraer a Beatriz y recuperar su confianza, esa noche Mateo la llevó a cenar al restaurante más caro de la zona. Se obligó a reír, a pedir el mejor vino, a hablar de los planes para el viaje a la costa, pero mientras ella hablaba ilusionada sobre el futuro, Mateo solo podía pensar en el auto, en cómo le explicaría que el vehículo ya no era de ellos si no devolvía el dinero en 60 días. Al volver a casa, encontró un mensaje de voz de su padre. Mateo, estuve pensando en lo que hablamos. Tengo unos ahorros de la jubilación que no estoy usando. Si ese proyecto grande requiere una inversión inicial para materiales, avísame. Para mí sería un honor ayudarte a que sigas creciendo. Mateo borró el mensaje inmediatamente. No podía más. La bondad de sus padres y la fe de su esposa se estaban convirtiendo en su peor tortura. Estaba atrapado en una jaula de oro que él mismo había diseñado, y cada vez que intentaba salir, construía un nuevo muro de palabras falsas. Se miró al espejo del baño antes de acostarse. La corbata estaba floja, los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Ya no era el arquitecto exitoso. Era un hombre huyendo de su propia sombra, dándose cuenta de que la mentira no solo aleja a los demás, sino que termina por borrarte a vos mismo de la realidad. La tormenta externa había pasado, pero adentro, en el silencio de su conciencia, el viento soplaba con una fuerza devastadora. Y sabía que, tarde o temprano,
el roble tendría que decidir si se doblaba o si se terminaba de quebrar. Capítulo 4. El colapso de las certezas. El amanecer del jueves entró por las rendijas de la persiana con una agresividad que a Mateo le dolió en la nuca. No había dormido más de 3 horas. El resto del tiempo lo había pasado frente a una planilla de Excel que se negaba a cerrar en positivo. Cada vez que intentaba sumar sus ingresos ficticios contra sus deudas reales, el resultado era el mismo, un abismo. Había pagado las expensas con el dinero de Roberto, sí, pero el resto del préstamo ya se estaba filtrando por las grietas de los intereses de las tarjetas y el pago de la cuota del gimnasio de lujo de Beatriz. Estaba pedaleando en el aire y el precipicio ya no era una posibilidad lejana, sino el suelo que pisaría en cualquier momento. Mientras Mateo se duchaba, intentando lavar la sensación de suciedad que le dejaba cada nueva mentira, Beatriz buscaba las llaves de su auto en el cajón del recibidor. El auto que, según ella, era el símbolo de su independencia y del éxito de su marido. Pero las llaves no estaban donde siempre. Al revolver entre papeles de cuentas y folletos de viajes, su mano rozó un sobre de papel madera que Mateo había intentado ocultar debajo del doble fondo del cajón. Lo abrió con una curiosidad inocente que rápidamente se transformó en horror. No era una factura de luz, era el contrato de prenda del vehículo. Sus ojos recorrieron las cláusulas legales: garantía prendaria, préstamo de capital, ejecución inmediata en caso de mora. El nombre de Mateo figuraba al pie con su firma clara y decidida. Beatriz sintió que el mundo se ladeaba. No entendía de finanzas, pero entendía lo suficiente para saber que su auto ya no era suyo. Entendía que Mateo había puesto en riesgo su patrimonio sin decirle una palabra. El silencio en el departamento se volvió denso, eléctrico. Cuando Mateo salió del baño secándose el pelo con una toalla, la encontró de pie en el medio del living, sosteniendo el papel como si fuera una prueba de un crimen. ¿Qué es esto, Mateo?, preguntó ella. Su voz no era de enojo, era una voz rota, una voz que pedía a gritos que él le dijera que era un error. Mateo se quedó petrificado, la toalla cayó al suelo. Por un segundo, su mente trabajó a 1000 por hora, buscando una nueva narrativa, una excusa sobre un trámite administrativo o una inversión temporal. Pero antes de que pudiera abrir la boca, el timbre del departamento sonó con una insistencia alegre. Mateo y Beatriz se miraron, congelados en un duelo silencioso. El timbre volvió a sonar, seguido de unos golpes rítmicos en la puerta de madera. Mateo, Beatriz, abran que traemos facturas calientes, gritó la voz de Franco desde el pasillo. Era la peor pesadilla de Mateo hecha realidad. Sus padres, movidos por ese amor generoso y protector que él ya no sentía merecer, habían decidido viajar de sorpresa desde el interior. Venían a ayudar, a ser parte del éxito de su hijo, trayendo consigo los ahorros de toda una vida de trabajo honesto. Beatriz, con los ojos nublados por las lágrimas y el contrato de la prenda todavía en la mano, caminó hacia la puerta. Mateo intentó detenerla del brazo, pero ella se soltó con un gesto de asco. Abrió la puerta. Franco y Nora entraron radiantes, cargados de bolsos y un termo de café. El contraste entre la alegría de los ancianos y la atmósfera fúnebre del departamento era tan violento que Franco se detuvo en seco en el medio del pasillo. ¿Pasó algo? Tienen cara de haber visto un fantasma, dijo Nora, dejando las facturas sobre la mesa. Su instinto de madre detectó la vibración del desastre de inmediato. Pasó que Mateo tiene algo que explicarles, Franco. Y a mí también, dijo Beatriz, dejando el contrato sobre la mesa, justo al lado del paquete de medialunas. Mateo se sentó en una de las sillas de diseño, sintiéndose pequeño, ridículo con su bata de baño frente a su padre, que vestía su mejor traje para la ocasión. Comenzó Franco, sacando de su bolsillo interior un sobre blanco, gordo de billetes. Hijo, vinimos porque no quería que te frenaras por falta de capital. Acá está lo que hablamos. Son los ahorros del campo,
lo que guardamos con tu madre para nuestra vejez, pero preferimos que lo uses vos ahora que estás en la cima. Es para ese proyecto de la torre, ¿no? Mateo miró el sobre de su padre y luego el papel de la prenda que Beatriz señalaba con el dedo. Estaba acorralado entre el amor más puro y la deuda más sucia. La presión en su pecho era tal que sentía que no podía inhalar. No hay ninguna torre, papá. Soltó Mateo de repente. Las palabras salieron con un sonido áspero, como si le desgarraran la garganta. Nora se sentó lentamente al lado de su marido. Beatriz se cruzó de brazos, apoyada contra la pared, esperando el derrumbe total. No hay estudio de arquitectura, no hay clientes internacionales y el departamento no está pagado. Continuó Mateo, las lágrimas empezando a correr sin control por sus mejillas. Hace 6 meses que no tengo un peso. Les mentí a todos. Pedí plata a un usurero y puse el auto de Beatriz como garantía para poder pagar las expensas y que no nos echaran. El éxito que ven es una cáscara vacía. No soy nada de lo que ustedes creen. El silencio que siguió fue el más doloroso de su vida. Franco miró el sobre de dinero que tenía en la mano, ese que representaba años de sol a sol en el campo, y luego miró a su hijo. No había ira en sus ojos, solo una decepción tan profunda que Mateo hubiera preferido que lo golpeara. Dijo Franco con una voz que temblaba. Mentiste por orgullo, Mateo. No mentiste para protegernos. Mentiste porque no soportabas que supiéramos que sos un hombre común que a veces fracasa. Nos usaste para alimentar tu vanidad. Beatriz se dio la vuelta y se encerró en la habitación, el sonido del cerrojo resonando como un disparo. Nora se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro, pero Mateo se encogió. El peso de las máscaras finalmente lo había aplastado, y en los restos del naufragio se dio cuenta de que lo que más dolía no era la falta de dinero, sino haberse convertido en un extraño para las personas que más lo amaban. La cocina de sus sueños, el departamento de revista, el estatus de ganador, todo se veía ahora como lo que siempre fue, una escenografía de cartón pintado en medio de un incendio. Capítulo 5. Las cenizas de la soberbia. El silencio en el living era tan pesado que se sentía en los oídos. Sobre la mesita aratona, el contraste era desgarrador. De un lado, el sobre de papel madera abierto con el contrato de la prenda del auto. Del otro, el sobre blanco, gordo y pulcro, con los ahorros de toda la vida de Franco y Nora. Al lado, el paquete de facturas calientes empezaba a humedecer el papel, perdiendo su aroma a fiesta para oler a derrota. Franco estiró su mano rugosa y con un movimiento lento pero firme volvió a tomar el sobre de dinero que había dejado segundos antes. Lo apretó entre sus dedos, no con avaricia, sino con la protección de quien defiende el fruto de décadas de sudor frente a un incendio incontrolable. Miró a Mateo, que seguía en bata, desarmado y pequeño ante la magnitud de su propio engaño. Franco, guardando el sobre de los ahorros en el bolsillo interno de su saco, bien cerca del pecho, y dijo: Esto no es para tu empresa, Mateo, y tampoco es un regalo. Es el sudor de tu madre y el mío, y no voy a dejar que se pierda en el vacío de tus fantasías. Mateo bajó la cabeza, esperando un grito que nunca llegó, lo cual fue mucho peor. La decepción en los ojos de su padre era terminal. Continuó Franco con una autoridad que no admitía réplica. Vas a venir conmigo ahora mismo. Vamos a ir a esa oficina de usureros. Yo voy a poner la plata para recuperar los papeles del auto de Beatriz, porque ella no tiene la culpa de haber confiado en un hombre que no existe. Pero escúchame bien, desde hoy me debes cada centavo, y me lo vas a pagar trabajando de verdad. Si tenés que cargar bolsas o limpiar pisos, lo vas a hacer. Porque lo que perdiste hoy no fue una oficina, fue tu nombre, y el nombre se recupera con callos en las manos,
no con cuentos de oficina. Mateo asintió mecánicamente. El dinero de su padre, que antes veía como una salvación, ahora era su sentencia de humildad. Minutos después, tras la salida gélida de sus padres hacia un hotel, porque Franco se negó a pasar un segundo más bajo un techo sostenido por mentiras, Mateo intentó el último acercamiento. Se acercó a la puerta de la habitación donde Beatriz se había encerrado. Beatriz, por favor, ya escuchaste todo. No tengo excusas, pero déjame explicarte por qué llegué a esto, suplicó contra la madera. La puerta se abrió de golpe. Beatriz tenía un bolso al hombro y las llaves del departamento en la mano. Sus ojos, antes llenos de una admiración absoluta, ahora reflejaban una distancia insalvable, una frialdad que Mateo nunca creyó ver en ella. No quiero explicaciones, Mateo. Las explicaciones son solo más palabras, y yo ya no sé cuáles de tus palabras son verdad. Me enamoré de un roble, de un tipo que siempre sabía qué hacer, y resulta que estaba casada con un nene asustado que jugaba a ser Dios, dijo ella, evitando cualquier contacto físico. Todo lo que hice fue para no perderte, para que no pensaras que soy un fracasado, confesó él, con lágrimas de vergüenza recorriéndole la cara. Respondió ella antes de cruzar el umbral. Ese es tu mayor fracaso. Pensar que yo te quería por el departamento de Belgrano o por el estatus. Me voy a lo de mi hermana. No me busques hasta que dejes de ser un personaje de revista y empieces a ser un hombre de carne y hueso. El sonido del ascensor cerrándose fue el punto final de su vida de lujo. Las semanas siguientes fueron el purgatorio de Mateo. No persiguió a Beatriz con ruegos. Entendió que el silencio era su única forma de respeto. Vendió su reloj, su computadora y se mudó a una habitación alquilada en una zona humilde del conurbano. Consiguió trabajo como ayudante en una obra de pavimentación. El arquitecto estrella ahora pasaba 10 horas bajo el sol, con una pala en la mano y la espalda encorvada. Sus manos, antes cuidadas para señalar planos, se llenaron de llagas y luego de callos duros. Pero por primera vez en 10 años, cuando apoyaba la cabeza en la almohada, no sentía el peso de la máscara. Un domingo, tras cobrar su primera quincena real y depositar la primera cuota en la cuenta de su padre, le envió un mensaje a Beatriz. Hoy pagué la primera parte de la deuda con mi viejo, con mi propio sudor. Trabajo en una obra en la calle. No tengo nada de lo que presumir, pero hoy, por primera vez, mi cara en el espejo es la misma que ve el mundo. Si algún día querés tomar un café de máquina en la plaza de la estación, voy a estar ahí a las 5, sin planes, sin mentiras. Solo yo. Mateo dejó el teléfono y se miró las manos sucias de cal. No sabía si ella vendría, pero se sentía, por fin, dueño de su propia verdad. Fin. La historia de Mateo nos deja una lección que no podemos ignorar. Las máscaras que construimos para que los demás nos admiren terminan siendo las paredes de nuestra propia soledad. Al final del día, el éxito no se mide por la altura de las torres que diseñamos, sino por la firmeza del suelo que pisamos. La verdad puede ser dolorosa y a veces nos obliga a empezar desde el barro, pero es el único lugar donde podemos construir algo que no se derrumbe con el primer viento de la realidad. Recuerden siempre, es preferible ser amado por lo que somos, con nuestras grietas y fallas, que ser admirado por una mentira que no nos deja dormir. Antes de despedirnos, queremos enviar un saludo muy especial y nuestro más profundo agradecimiento a la revista Latina 809, en León, España, y a su director, Cherise Santana, por su constante apoyo y por ser un puente invaluable para que estos mensajes lleguen a cada rincón del mundo. Gracias por creer en la fuerza de la reflexión. Asimismo,
queremos hacer un reconocimiento muy especial a Claudio Darío Guayar, autor de este sensible y profundo relato. Gracias, Claudio, por prestarnos tu pluma para explorar las complejidades del alma humana y por recordarnos, a través de tus letras, el valor incalculable de la integridad. A todos ustedes, nuestra querida comunidad de El Amor y el Sentimiento, gracias una vez más por habernos acompañado, por suscribirse y por activar la campanita semana a semana. Su apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estas historias con el alma. Si este relato te hizo pensar, no olvides dejarnos tu comentario. Nos encanta leerte. Gracias por estar ahí, por su cariño y por su tiempo. Nos encontramos en el próximo video para seguir explorando juntos lo más profundo del corazón humano. Hasta el próximo video. Convocatoria abierta. Proyecto de accesibilidad en YouTube. LSA. Hola a todos. Mi nombre es Claudio Darío Guayar y junto a Laura Marisa Torres estamos en la búsqueda de un colaborador o colaboradora con conocimientos en lengua de señas argentina, LSA, que quiera sumarse a un proyecto de inclusión en nuestros canales de YouTube. Nuestra meta es que las personas sordas dejen de estar excluidas del contenido de relatos y puedan disfrutar de nuestras producciones de la misma manera que el resto de la audiencia. Sobre los proyectos, Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche, mi canal dedicado a relatos de terror y suspenso. El Amor y el Sentimiento, el canal de Laura, enfocado en reflexiones de vida y mensajes de amor. ¿Qué buscamos? Alguien que desee participar por el compromiso con la lengua de señas argentina, compartiendo nuestra visión de que la cultura y el entretenimiento deben ser para todos. Es ideal para estudiantes avanzados o intérpretes que busquen visibilidad y quieran aplicar sus conocimientos en un formato creativo. Lo que ofrecemos: créditos completos en cada video y en la descripción. Difusión mutua en nuestras redes sociales y comunidades. La satisfacción de abrir una puerta que hoy está cerrada para muchos en el mundo de los relatos en español. Si te apasionan las historias de terror o los mensajes de reflexión y quieres ayudarnos a que el contenido sea realmente para todos, queremos hablar con vos. Contacto: Claudio, +54 9 387 440 7570. Claudio Guayar 31 @gmail.com. Laura, +54 9 11 3826 1256. El Amor y el Sentimiento @gmail.com. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje y considerar nuestra propuesta. Valoramos enormemente su interés y el respeto hacia esta iniciativa que busca derribar barreras en el mundo digital. Gracias por ayudarnos a difundir, por sus palabras de aliento y por compartir la visión de que el contenido de calidad, ya sea desde el suspenso o la reflexión, debe ser accesible para todos sin distinción. Gracias por ser parte de este camino hacia una comunidad más inclusiva. Con gratitud y respeto, Claudio Darío Guayar y Laura Marisa Torres.